Vamos a continuar con lo que empezamos, ¿verdad? La enseñanza de escrito está. Y habíamos hablado la semana pasada de la primera forma que Dios usó para escribir su palabra, para decir lo que había en su corazón hacia el ser humano. Y esa fue la forma personalmente con Adán y Eva. Muy bien, entonces hoy vamos a empezar con la segunda forma que Dios usó para escribir su palabra y ponerla en las manos del ser humano. Y todo esto yo quiero que noten el interés de Dios de siempre querer que usted y yo supiéramos qué es o cuál es su perfecta voluntad para nosotros o qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque no estamos sobre esta tierra sin propósitos. El ser humano no está sin propósitos. Dios siempre ha tenido un propósito con cada uno de nosotros para darnos su bendición y que nosotros caminemos correctamente. Entonces vamos al libro de Éxodo. En el capítulo 31, el último versículo que hay ahí, encontramos la segunda forma que Dios usó. Y dice la palabra, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Imagínense, qué cosa tan tremenda. Llevó a Moisés al monte para hablar con él, pero fíjese que lo tremendo de esto es que él tenía un propósito de poner leyes en el corazón de Moisés para que Moisés las traspasase a su pueblo. Pero esta vez no solamente habló directamente con Moisés, cumpliéndose la primer forma, ¿verdad? Yo miro como una continuación de Dios diciendo, yo quiero establecer en mi pueblo, lo mismo, la comunicación. Yo quiero tener comunicación con mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo sepa quién soy, que mi pueblo me adore por lo que yo soy, por quién soy para ellos. Entonces, yo miro que al estar allá hablando con Dios en el monte Sinaí, encontramos que cuando termina ahí, la Biblia dice que cuando termina de hablar con él en persona, yo no sé qué tanto, la Biblia no dice qué tanto hablaron, ¿verdad? Pero imagínense, estar ahí bajo esa nube, bajo esos relámpagos, bajo esa gloria, bajo ese estado, yo no sé, me parece algo extraordinario saber de que ese hombre, Moisés, estuviera ahí bajo esa nube, ¿verdad? Bajo la misma presencia de Dios, hablando personalmente ahí con él, Dios hablándole, instruyéndole, en fin, como le digo, la Biblia no dice qué tanto hablaron, pero sí dice que cuando Dios terminó de hablar con él, le entregó 2 tablas escritas por su dedo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, esas tablas son las famosas tablas de los 10 mandamientos. Ahí en esas tablas, según se entiende, Dios puso 10 mandamientos que estableció para que, para para que fueran relacionados con la conducta espiritual del pueblo. Pero además de eso, Dios estableció una serie de regulaciones que tenían que ver con el asunto físico, limpieza física, con el asunto comunitario, relaciones personales y con el asunto moral del pueblo. Según se entiende, hay 200 y tantas más leyes que no están escritas así tan específicamente con el dedo de Dios, pero que sí Dios
se las pasó a Moisés verbalmente, y Moisés ¿cómo se llama? Las estableció y las puso en este libro. Por ejemplo, Levíticos, Números, nos hablan específicamente de leyes acerca de todas las cosas, de como le dije, de limpieza física, del comportamiento del pueblo. Entonces, cuando Dios trae eso a Moisés, a estas alturas, Dios le dice a Moisés todo lo que él quiere que el pueblo haga. Y, y, y nosotros, bueno, según lo que dice la escritura también, entendemos que la ley en sí era buena, era buena en sus términos, si ésta se cumplía correctamente, ¿verdad? Tenía buenos propósitos, la ley. Lo que pasa es que sí era un poco complicada de llevarla a cabo. Eso era el problema de la ley. Por eso es que usted mira la que, ¿cómo se llama? Que en la escritura que Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. En otras palabras, Jesús dijo, ninguno de ustedes han podido cumplir con la ley. Por eso he venido yo para cumplirla. Yo no la vengo a quitar, pero sí la vengo a cumplir por ustedes, para que se les haga fácil el camino, en otras palabras. Pero en sí, hermanos, en sí la ley era buena. Sí, como le repito, si se cumplía como debía de ser. Los propósitos y todas las cosas que tenía eran buenos. Y aquí, en esta forma que estamos mirando, vamos a mirar algunos propósitos. ¿Por qué fue dada la ley? Y ustedes se van a dar cuenta por qué motivo es que la ley fue dada al pueblo de Israel y algunas otras cosas más. Por ejemplo, vamos a entrar en, no sé, en unos siete propósitos que tenía la ley de Moisés. El primero de ellos, en Levíticos capítulo 19, la palabra dice en el verso 2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Eh, con esto quiero decir que el primer propósito que tenía la ley de Moisés era revelar el carácter sagrado de Dios al pueblo de Israel. Usted mira aquí lo que dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Dice, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y si miramos el capítulo 20 de este mismo libro, el versículo 7 y 8 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. ¿Cuál era el mensaje de la ley? Revelar a un Dios santo para que ese pueblo se santificara y se apartara de las demás naciones. Ese era el propósito primero. No, yo no veo en la escritura que Dios se haya revelado de una forma ¿cómo decir? Tan especial a un pueblo como lo fue Dios revelándose al pueblo de Israel. Porque yo digo, Dios sacó todo lo que había en él, en su corazón, para expresárselo a su pueblo Israel.
aunque era una nación muy pequeña, porque según dice la escritura, ¿verdad? Era una de las más pequeñas entre todos los pueblos. Se le consideraba la más pequeña, la más débil, en fin, que no tenían nombre, porque Dios fue el que le puso nombre, en otras palabras. Eh, y entonces Dios sacó todo su corazón y lo puso en manos de ese pueblo. Qué privilegio tan grande para ese pueblo que Dios hiciera eso. Un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios eterno, que quisiera revelar su corazón, su santidad a un pueblo que, por ejemplo, si ahí es donde leímos antes, que fue en Éxodo 31, ¿verdad? El último versículo, si usted mira la capítulo 32, eh, empieza diciendo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, oiga lo que le dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dios queriéndose revelar a ese pueblo, y ese pueblo, imagínense, queriéndolo hacer a un lado, simple y sencillamente porque Moisés no bajaba del monte. Estuvo 40 días, pero ese pueblo, yo no sé, seguro se le hicieron 100 años, esos 40 días. De manera que se desesperaron y le dijeron a Aarón, haznos dioses para que nosotros los adoremos. Ahora yo voy al concepto ¿cómo se llama? A la decisión de Aarón. Siendo el sumo sacerdote de ese momento para ese pueblo, el que les guiaba en el asunto espiritual, en el carácter hacia Dios, resulta que este hombre viene y hace lo mismo. Que viene y pide joyas y pide cosas, ¿verdad? De oro para hacerles un Dios y decirles, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Imagínense que, no sé, para mí es una, yo diría una causa perdida, viéndolo de alguna forma. ¿Por qué? Porque Dios está dando mandamientos, está hablando con un hombre, los sacó, le puso nombre a ese pueblo, en fin, y los está tratando como algo, eh, vamos a decir ahorita, como algo fuera de serie. Está tratando al pueblo de Israel como algo fuera de serie, como que se lo ganaron, como que ustedes tienen el derecho. Y ese pueblo dice, no, es que, eh, como quien dice, tenemos el derecho de hacer lo que nos parece. Ahora bien, el asunto del carácter de Dios se muestra en que Dios decide por un momento terminar con ese pueblo. Perdón, más sin embargo, Moisés se para al frente ¿verdad? Y intercede por él, pero el asunto de Dios siempre ha querido ser revelarse al ser humano tal y como él es, para bendecirlo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Nosotros miramos, cuando le damos un vistazo a la ley, miramos, bueno, la ley fue muy dura, ¿sí? Complicada quizás, eh, pero tenía sus buenos propósitos. La ley era buena, si se cumplía como era debido. Solo que nadie quiso hacerlo, entonces, pues por eso fue que vino Cristo. Muy bien. Entonces, segundo propósito que encontramos en Éxodo capítulo 19, allá en el verso número 5.
Verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, oiga cómo les llama, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Oiga, oiga lo que dice, lo que les dice Dios. Y aquí encuentro yo el segundo propósito que para mí es importante y es apartar a la nación de Israel para que fuese diferente de todas las demás naciones. Ese era el segundo propósito de la ley. Apartar al pueblo de Israel para que fuese diferente de todas las demás naciones. ¿No le suena algo conocido? No, no le suena a usted. ¿No le suena algo conocido para este tiempo, para los cristianos? ¿No, no le parece a usted como que ya en la escritura también está escrito acerca de nosotros los creyentes, que nos hizo reyes y sacerdotes, que somos un pueblo santo, que somos un especial tesoro? Eso es lo que dice la escritura ahora para nosotros los creyentes, los cristianos de este tiempo. No es el mismo propósito, o sí es el mismo propósito. Yo lo veo de la misma manera. El propósito que tenía la ley es que me llama mucho la atención como Dios dice. Y noten que que Dios pone ¿cómo se llama? Él pone algo antes de decir que son mi especial tesoro. O sea, para que sean mi especial tesoro, entonces ustedes, dice, guard, tienen que guardar mi pacto. Eso es lo que dice este versículo. Yo quiero, como quien dice, se los voy a parafrasear. Yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Yo quiero que ustedes sean mejores que todos los pueblos alrededor de ustedes, porque yo doy ese honor a quien yo quiero, porque mía es toda la tierra. ¿Comprende eso? Pero yo voy a hacer eso con ustedes, pero si guardan mis mandamientos, si siguen mi camino. Y entonces a mí me da la idea de que no es como la gente lo quiere hacer ver en este tiempo, ¿verdad? Poniendo un evangelio diferente al que se habló, yo digo, al que vino del corazón de Dios en este momento de la ley y siguió a través de los profetas y siguió a través de Cristo Jesús y siguió a través de los discípulos. No es el mismo evangelio ese que se quiere predicar ahora. Un evangelio, yo no sé, en el cual quieren conformar al mundo diciéndole usted está bien, siga así, que así va bien, no es necesario hacer tantas cosas. El problema es que ahora la escritura en este tiempo dice, sed santos porque Jehová vuestro Dios es santo. Lo reafirma, no lo hace a un lado. Ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo nuestro, la palabra nos lo afirma diciendo que tenemos que ser santos. Para ser santos, la palabra santo significa apartado. Entonces, ¿apartado de qué? ¿Apartado del esposo o de la esposa para ser santo? ¿Apartado de los hijos? No, 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 es apartado del pecado. El pecado es el que nos hace estar en enemistad contra Dios, el que nos hace inmundos. Así es que, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque la nación, yo creo que la nación de Israel no lo entendió en su momento. No entendió lo que Dios quería que ellos fueran. Y de ahí parte el hecho de que algunas personas dicen, bueno, es que Dios tiene preferencias. Bueno, Dios es el soberano de toda la tierra y Él escogió a ese pueblo como Él quiso, ¿verdad? Con permiso. Lo que quiere decir que Él lo estableció, pero le puso condiciones para que fueran su especial tesoro.
Lo mismo ahora sucede con nosotros. Somos su especial tesoro, pero tenemos condiciones que cumplir. No vienen no salen así, nada más porque sí. Nada, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Ya todo está hecho. Es que miremoslo desde ese punto de vista. Ya todo está hecho. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos todas las armas para poder caminar cada día venciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un poquito de esfuerzo, un poquito de diligencia de parte nuestra para seguir estando en pie cada día y seguir gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Porque si no aplicamos un poquito de esfuerzo y un poquito de diligencia en este camino, estamos perdidos. No vamos para ningún lado. Definitivamente no, déjeme decirle y se lo digo clarito y de frente, no vamos para ningún lado porque ciertamente sí, Jesús fue el que lo hizo. Ciertamente sí, Jesús fue el que pagó el precio. Pero mis amados hermanos, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, el enemigo, el enemigo de nuestras almas no va a perder tiempo y él va a hacernos papilla, como dicen, ¿verdad? Nos va a hacer trizas, nos va a hacer la vida de cuadritos. Entonces se requiere esfuerzo, se requiere un poco de diligencia. Muy bien, número 3. En el número 3 tenemos que hablar tenemos que ir a varias citas bíblicas, como por ejemplo en Gálatas. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3. Gálatas, se me perdió Gálatas. Si alguien lo encuentra por ahí, me lo manda para acá, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Oiga como dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, este propósito, el número 3, es revelar la pecaminosidad del hombre. Decirle al hombre, usted es un pecador. Esa fue el propósito de la ley. Decirle a la gente de ese tiempo, ustedes son pecadores. Necesitan acercarse y conectarse y cumplir con los requisitos de la ley para que puedan ser estar en paz, como quien dice. Porque mire, uno de los hechos importantes de esto es que la ley sí necesitaba cada tiempo, ¿verdad? Este, eh, ¿Cómo se llama? Hacer sacrificios por los pecados, para perdón de los pecados. Ahora, según se entiende, perdonaba, pero no los redimía. ¿Comprenden? Los perdonaba, pero no los redimía. Perdonar es decir, yo le perdono, pero no se los puedo quitar. Redimirlos es quitarlos, hacerlos a un lado. Entonces, la ley hacía eso y le recordaba a diario que era pecador. Usted es un pecador, usted es un pecador. Con cada sacrificio que hacían, les recordaba, usted es un pecador. Y como quien dice, lo ponían debajo de la alfombra, ¿verdad? Y cada sacrificio, los pecados los metían debajo de la alfombra. Ahí estaban. No se redimían, no se quitaban. El sacrificio de Cristo fue diferente. El sacrificio de Cristo vino para redimirnos de nuestros pecados y hacernos justicia de Dios.
y declararnos justos por la justicia de Dios en nosotros por la fe. ¿Ve la diferencia? Entonces, es importante comprender eso. Bueno, vamos a Romanos. Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7 encontramos el versículo 12 que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, oiga como lo dice, justo y bueno, en comparación con el ser humano, en otras palabras, en comparación con el ser humano, la ley es, ¿qué dije? Santa. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Como le digo, en comparación con el ser humano, la ley era eso. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo esta ley? Le está recordando, mira quiénes son. Fíjese lo que son ustedes. Pecadores, pecaminosos, necesitan sacrificios siempre, día a día para poder, ¿cómo se llama? Hacer un perdón de pecados. Por eso es que muchas veces nosotros decíamos, íbamos a algún lugar ahí, que nos hicieran ahí unas cuantas cosas y ya salíamos como según nosotros perdonados, hasta que nos dimos cuenta que era que necesitábamos la sangre de Jesús para que nos redimiera y nos declararan justos por la sangre preciosa de Cristo. Capítulo 3 de Romanos ahora, el verso 20 dice, ya que por las obras de la ley, y aquí está un poquito más claro, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ve el problema? Y dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted conoció la ley y entonces se dio cuenta que era pecador. El problema de esto era que siempre que usted hacía un sacrificio y usted siempre recurría a la ley, siempre le estaban recordando pecador. Le estaban diciendo pecador, pecador, pecador. Pero ahora Romanos capítulo 5, verso 1 es el contraste donde dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Ve la diferencia? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y aquí hay una controversia yo digo de siempre, porque cuando no se comprende cómo funciona esto, entonces usted siempre va a vivir como que si estuviera bajo la ley. Siempre va a decir, estoy en pecado, soy pecador, no soy merecedor, soy aquí, soy allá, y siempre se va a poner por el suelo. Cuando desconocemos el asunto de la justificación. La justificación no es por lo que usted o yo somos, o por lo que usted y yo pudimos pagar para ser justificados. Porque por eso la escritura dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no es el valor que yo pueda aportar. Puedo decir, yo tengo, qué sé yo, 100 millones de dólares para pagar mi justificación. No, eso no vale nada, eso no sirve para nada. Aquí como funciona es la sangre de Cristo Jesús, que nos justificó y nos hizo santos y nos presentó delante del Padre sin pecado. Entonces esa es la importancia. En cambio la ley no. La ley lo que hacía era recordarnos día a día que somos pecadores. Qué tristeza, ¿verdad? Imagínense qué esperanza de salvación había ahí. Si siempre que íbamos y hacíamos un sacrificio, entonces nos recordaban, pero sos pecador, recordarte. Eso no te lo vas a quitar de encima. Eso decía la ley.
para que me entiendan de alguna forma, ¿verdad? Usted iba ahí ¿cómo se llama? Con su cordero, con su buey o con su sacrificio para que le perdonaran sus pecados, hacía el sacrificio y la ley le estaba gritando a sus oídos, a voz en cuello, diciéndole, pero recuérdese que todavía sigue siendo pecador, que el pecado está ahí, que no te lo puedo quitar. ¿Sí me comprende? Pero el sacrificio de Cristo hizo lo otro. Muy bien, entonces, Hechos, vamos a ver qué dice el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 38 y 39, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, oiga como dice, perdón de pecados. Entonces, dice el 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, vea cómo lo dice, y lo dice clarito, no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ve la diferencia? Ahora sí me comprenden un poco más el asunto. Todo lo que no se, todo, dice que todo lo que no pudo hacer la ley, todo lo que la ley no pudo justificar, no pudo redimir, no pudo quitar, en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, hay perdón de pecados y hay justicia, redención para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entender esto es muy importante porque nos lleva a nosotros a estar en paz con nosotros mismos y estar en paz cuando el adversario viene para decirnos, usted es un pecador. Y aquí es donde hay que recordarle a nuestro adversario, sí soy un pecador, pero perdonado, justificado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces vamos a tener mucha diferencia. El siguiente paso, el siguiente propósito, Levíticos capítulo 1, vamos a ir hasta la ley otra vez, en Levíticos, en el capítulo 1, en el versículo 7. A ver si estamos bien. Este propósito decía que la ley tenía el propósito de dar perdón a través del sacrificio o ofrendas, que es lo que estamos tratando de decir, ¿verdad? Eh, que lo hemos explicado un poco, pero aquí el verso 7 dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y aquí en capítulo 1 nos dice más o menos en todo el capítulo cómo era el asunto de los holocaustos para el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, ya no necesitamos estar llevando un sacrificio hasta el templo, ¿verdad? Para que se nos perdone nuestros pecados. Por eso dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y dice también que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. ¿Qué le parece? Y es ahí donde a veces yo no entiendo por qué damos tantas vueltas. Porque hay personas que se dejan agobiar por el adversario, siempre pisoteándolos, siempre hablándoles al oído, y estas personas le creen todas sus mentiras. Y bueno, y ese es el propósito del adversario, que usted le crea todas las mentiras y que usted diga, no, es cierto, eh, nunca voy a ser perdonado, soy demasiado pecador, he hecho muchas cosas malas, en fin, un montón, sin fin de cosas. Pero ahora usted está viendo que a través de Cristo Jesús
tenemos perdón. El siguiente propósito que Dios quiso establecer por medio de la ley fue proveer al pueblo una forma de adoración a través de las fiestas anuales. Usted sabe que, bueno, capítulo creo que 23 de Levíticos habla de las fiestas que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Y vea qué importante que para ellos esa fue una forma que Dios estableció para que el pueblo lo adorara a través de esas fiestas, aunque a usted le parezca extraño, pero esas eran maneras de acercarse a Dios a través de esas fiestas. Todo el pueblo se reunía en esas fiestas y cumplían con lo prescrito en cada una de las fiestas anuales en las que se acercaban y esa era la forma de que Dios tenía para el pueblo, para que el pueblo le adorara. El siguiente propósito dice que Dios quería a través de la ley dar dirección o dar directrices, como dije anteriormente, para la salud física y espiritual de la nación. Eh, Éxodo capítulo 21 nos trata algunas cosas. A ver, donde habla, el capítulo 21 tiene una serie de leyes y responsabilidades que Dios estableció de amos y de dueños, en fin, de actos sobre la violencia. En fin, hay una serie de leyes ahí en ese capítulo 21 y Dios quería dar directrices. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. A ver, ¿dónde estamos? Versículo 4 en adelante nos habla, por ejemplo, el versículo 4 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y ellas y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y mire que esta es una de las directrices más importantes que están establecidas para el pueblo de Israel. Y esto eh, era para que el mandamiento de Dios no fuera olvidado. Tenían la obligación los padres de enseñarlas a los hijos, de leer, dice, el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero no solamente sobre tu corazón. Dice el verso 7, las repetirás a tus hijos, o sea, las tienes que enseñarlas, ¿verdad? Y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, o sea, en todo lado. Aquí, según se mira en el versículo en todo lado tenían que hablar de ellas, estando en la casa, andando por el camino, cuando se acostara, cuando se levantara. Eh, Además de eso, las atarás como una señal en tus manos, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué era el propósito de hacer todo esto? Que cada vez que usted daba una vuelta, usted tenía que mirar la palabra escrita. Y esa palabra le iba a recordar que usted tenía que ser santo, que usted tenía que hacer algo para vivir en santidad. ¿Sí me comprende? Por ejemplo, como dice aquí que las atarás como una señal en tu mano, tenían que llevar una escritura
aquí colgada en la mano. Imagínense. Luego estarán como frontales en tus ojos, las ponían aquí adelante para recordarse de la palabra. Y luego de eso las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que al entrar y al salir de su casa siempre se recordaran de la palabra de su Dios. Ahora bien, esta parte yo pienso que es muy importante para este tiempo, porque usted y yo tenemos que entender que lo que está escrito es lo que se está cumpliendo, es lo que Dios ha dicho, es lo que se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Y quizás la próxima semana me voy a brincar la tercera parte. No me la voy a brincar, pero sí voy a detenerme, voy a hacer un paréntesis para ponerle algunas cositas de las cuales se han estado cumpliendo, que usted las conoce, usted las ha visto, pero hoy en día como que no, estamos como, no sé, como no muy apercibidos de la realidad a nuestro alrededor. Y están pasando los días y tenemos una vida, no sé, como muy normal, como muy tranquila, y las señales han estado cumpliéndose, hermanos, de una manera, bueno, increíble, increíble, porque investigando y mirando el capítulo 24 de Mateo y enfocándome en el verso 7, ahí es donde me voy a enfocar la próxima semana. Y comencé a investigar y a mirar, y hasta yo mismo me quedo sorprendido de que estamos no sé, como viviendo, como que si nada estuviera pasando. Estamos viviendo como esperando a que se cumplan las palabras que dice, ¿verdad? La escritura. Y se han estado cumpliendo hace varios años, al pie de la letra, delante de nuestros ojos, y hemos pasado bastante desapercibidos. Entonces es importante eso. Muy bien. Eh, el Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Dice la escritura: oh, cuánto, dice, amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Será eso realidad en nosotros? ¿Será esa una realidad en nosotros? No sé usted, yo quiero que así sea en mi vida y trato de practicarlo a lo más que puedo, pero en este tiempo es cuando más necesitamos. Jesús dijo algo que usted conoce en capítulo 5 de Juan, verso 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué tanto lo estamos haciendo? Yo no sé, hermanos, no me quiero meter en esa parte, pero sí es necesario escudriñar la palabra ahora, en este tiempo que estamos viviendo, para darnos cuenta de lo que está pasando, y porque además de eso, pues la palabra es como un espejo para nosotros. El verso 104 dice, de ese mismo capítulo 119, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Oiga, ¿de dónde ha adquirido inteligencia? Dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué tremendo, ¿verdad? Entender que la escritura nos hace sabios para la salvación, porque ella lo dice, ¿verdad? Es importante entender eso. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, hermanos queridos,
vamos a poner o a tratar de poner en práctica lo que está en ella. Porque como les dije anteriormente, pues es un espejo y ese espejo me va a decir cuántas arrugas tengo ahorita en este momento, aunque muchos no queremos que nos digan eso. El espejito, ¿verdad? Queremos que el espejito sea mágico, pero no, este espejito de la palabra sí nos va a decir la verdad. Definitivamente que sí nos va a decir la verdad. Nos va a llevar a concientizarnos y a decirnos, ¿sabe qué? Tiene que hacer estos cambios en su vida. Esto no le funciona. Por este camino no va bien. Necesita cambiar esto, esto y esto y esto. Y entonces cuando usted aprenda eso, hermanos, mire, su vida va a ir cambiando, va a ir dando un vuelco y usted va a decir, ¿y cómo ha funcionado? ¿Cómo será? Yo decía, cuando no era cristiano, que decían, que me invitaban a la iglesia, yo decía, no, 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 cuando yo esté listo para eso, entonces yo voy. Cuando yo esté listo para ser cristiano, yo voy. Ahorita no puedo cambiar nada. No, jamás. Eso era una verdad, ¿verdad? Una gran verdad. Yo no puedo cambiar nada. Pero cuando vine a Cristo, de la noche a la mañana, todo cambió. Y no fue que me hice perfecto en el momento que acepté a Cristo, ¿verdad? Mirándolo desde ese punto de vista, sino que a través de los años, leyendo la escritura, estudiando la palabra, poniéndola en mi corazón, en mi mente, obedeciéndola, la escritura me comienza a decir, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto otro, tienes que cambiar esto aquí, cambiar esto allá, porque la importancia de todo esto de leerla es que le va a hacer muchos cambios a su corazón, a su mente. Usted va a mirar con otros ojos, usted va a mirar la vida de otra forma. No le estoy diciendo que no va a tener problemas, no, que no va a tener dificultades, tampoco eso, pero sí le estoy diciendo que van a haber cambios en su corazón. Y esos cambios son los que son importantes porque esos cambios son los que nos van a llevar hasta la vida eterna. ¿Qué le parece? ¿Quiere ir a la vida eterna o no? Eso es problema suyo, no mío. Yo nada más, mi problema es ponerle la palabra en sus manos. Si usted quiere hacerlo, bueno, está invitado a hacerlo. Si quiere ir a las bodas del Cordero, también tiene ya la invitación de hacerlo, ¿verdad? Nada más compre vestido porque sin vestido no va a entrar. Ese es el único problema. Entonces, y por último, quiero decirles que el mayor propósito que tenía la ley, el mayor propósito era hacer ver cuando Cristo viniera que las personas no podían guardar la ley y que necesitaban a Cristo como Salvador. ¿Sí me entendió esa? Hacerle la ley, el propósito de la ley era hacerles ver o hacernos ver a nosotros. Bueno, ya ahora nosotros no, porque nosotros no teníamos nada que ver con la ley, ¿verdad? De ese tiempo. Pero a la gente de ese tiempo, la ley les hacía ver que la ley no podía cambiarles, pero que tenían que venir a Cristo para poder ser transformados por Cristo Jesús. La ley le hacía ver a ese pueblo de ese tiempo, ustedes pueden guardar la ley, pero no van a ir a ningún lado con guardar la ley. Necesitan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Gálatas capítulo 3. Ya voy a concluir. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir nuestro ayo? Nuestro tutor. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
La ley apenas era un tutor, ¿verdad? Estábamos en manos de la ley, un cuidador, tal vez para entender un poco mejor. La ley era un cuidador mientras llegaba Cristo Jesús. Es como que usted diga, voy a ponerle un tutor a mi hijo para que me lo cuide mientras yo voy a trabajar. Pero ya cuando yo vengo y llego a la casa otra vez, bueno, el tutor ya se puede ir. Ahora lo sigo cuidando yo. Eso era la ley. Ese era el propósito máximo de la ley. Hacerle ver al pueblo de Israel que esa ley era apenas un tutor, pero que llegado Cristo, estaban en manos de Cristo Jesús para heredar la vida eterna. ¿Qué le parece? Muy bueno, ¿verdad? Sí, porque si hubieran quedado, si se hubieran, nos hubiéramos quedado con la ley, uy, Dios mío, muchas cabezas estuvieran rodando. ¿Sí o no, Marisol? Sí, definitivamente muchas cabezas estuvieran rodando y le cuento que por ahí iba la mía. No, si no crean que es tan fácil. Capítulo 10 de Romanos, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. Ve como dice ahora el capítulo 8 también de Romanos. El capítulo 8 y el verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley apenas era un tutor, un cuidador, que cuida, como quien dice, Dios dice, les voy a poner un cuidador para mientras les llega el jefe, para que ahora los tome y los redima. Esto es por eso dice también la escritura que todo lo que se hizo en la ley era sombra de lo que había de venir. Cuando venido Cristo, entonces se acabó la sombra, se acabó el tutor, ahora Cristo es el que está a cargo y déjeme decirle y se lo repito una vez más, sin Jesús no somos nada, no vamos para ningún lugar. Amén. Gracias.